Hola, buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver un modelo macroeconómico, el modelo RBC, el modelo de ciclo real, el ciclo real de los negocios. Estos modelos surgieron en los años 80, final de los 70, principio de los 80 del siglo XX por Long y Plosser y por Kitland y Prescott, fundamentalmente. Hoy vamos a ver aquí un modelo de ciclo real que va a tener solución analítica. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar por cada uno de los sectores. Vamos a ver la producción. La producción, vamos a tener una función de producción de la economía que va a ser una función Cobb-Douglas. Es decir, el producto va a ser igual a el capital elevado a alfa. Todo tiene un subíndice T multiplicado por A de T. A de T es el factor que multiplica a los factores productivos, es lo que se denomina la productividad total de los factores, multiplicado por L de T elevado a 1 menos alfa. Esta función de producción tiene rendimientos constantes a escala. Bien, en A de T es el factor que multiplica a K de T y L de T. Bien, y de aquí lo que tenemos es que el salario, el precio del factor trabajo, va a ser la productividad marginal del trabajo. Es decir, hay que derivar esto con respecto a LDT. Entonces esto queda 1 menos alfa y lo podemos poner así. 1 menos alfa por KDT dividido entre ADT LDT multiplicado por ADT. Lo podemos poner así por conveniencia. Esto es elevado a alfa. Esto realmente es la productividad marginal del trabajo. Es decir, a ver si derivamos aquí la parcial de I de t con respecto a L de t, lo que tenemos es que tenemos K de t elevado a alfa, es una constante, ahora tenemos que multiplicar por 1 menos alfa por A de t, por A de t 1 menos alfa por L de t, 1 menos alfa menos 1 es menos alfa. Entonces aquí lo que tenemos es 1 menos alfa por K de t elevado a alfa, que lo tenemos aquí arriba, y K de t que lo tenemos arriba, L de t está abajo con el exponente elevado a alfa, y luego aquí tenemos A de t 1 menos alfa. A de t 1 menos alfa, pues si lo introducimos aquí, A de t elevado a alfa, y aquí lo multiplicamos por A de t, ya lo tenemos. Es decir, esto es igual a 1 menos alfa por K de t, A de t, L de t elevado a alfa por A de t, que es lo que tenemos aquí. Bien, muy bien, pues esto sería el valor del salario o del precio del factor trabajo, sería esta expresión, y lo que tenemos aquí también es que R de t es igual, el precio del factor capital sería la derivada, entonces esto sería alfa, lo podemos poner así como alfa multiplicado por K de t entre A de t, L de t, alfa menos 1. Esto es el precio, este es el precio bruto del capital, y habría que descontar la depreciación, ¿vale? La depreciación, que en principio es un valor, la depreciación del capital, que en principio es un valor que está comprendido entre 0 y 1. Ese supuesto luego lo vamos a relajar. Bien, vamos a ver que ADT y la población van a crecer a una tasa constante, cada una a una tasa constante. Bien, por ejemplo, si tenemos una variable, si tenemos una variable, vamos a ver una cuestión previa. Si tenemos una variable, por ejemplo, x de t, que crece a la tasa g, por ejemplo, con respecto al tiempo, en términos discretos, lo que tenemos es que para g relativamente pequeño, esto es igual, como ya sabemos, es e elevado a g de t. ¿Vale?
Es decir, si hacemos el límite de esto cuando g se hace suficientemente pequeño, obtenemos esta expresión. Lo vemos aquí rápidamente. Si tomamos el límite de 1 más g y lo dividimos entre m, por ejemplo, ¿vale? Para m tendiendo a infinito, este g entre m cada vez es menor. Y esto tiene que, para que sea igual a 1 más g elevado a t, aquí tenemos que multiplicar por m. T lo tenemos que multiplicar por m, ¿vale? Es decir, si m es 2, si g, por ejemplo, es la tasa anual, pues si m es 2, esta sería la tasa semestral, lo tenemos que elevar a 2 semestres. Si es 3, etc. Es decir, cuando m tiende a infinito, cuando m tiende a infinito, toma esta expresión. Bien, ¿y esto a qué es igual cuando m tiende a infinito? Pues esto es un límite en el que la base es e y el exponente tiende a infinito. En el que la base, perdón. Un límite en el que la base tiende a 1 y el exponente tiende a infinito. Esos son límites del tipo e. De e elevado a algo, ¿no? Entonces, en este caso es e elevado a g por t. Esto es e elevado a g por t. Es decir, este límite se realiza como e elevado al límite de la base menos 1, es decir, 1 más g entre m menos 1 multiplicado por el exponente. Eso es lo que tenemos. Este m y este m se cancelan, este 1 y este 1 se cancelan, y esto es cuando m tiende a infinito. Entonces aquí tenemos ya directamente que esto es igual a e elevado a g de t. Luego, en términos discretos y en términos continuos, se puede hacer esta aproximación cuando g es relativamente pequeño. Cuando g no es pequeño, no se puede hacer esa aproximación. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer? Vamos a suponer que la población va a crecer a una tasa n. Va a crecer a una tasa n. La población la denominamos como n de t. Entonces, n de t va a partir de una condición inicial, una población inicial, n0, y lo vamos a multiplicar, como crece, para cada periodo, 1 más n elevado a t. Y esto se puede poner, como hemos dicho, acabamos de decir, esto se puede poner como n0 multiplicado por este límite, en términos continuos, e elevado a nt. Bien, y vamos a trabajar en logaritmos porque va a ser más fácil. Entonces, si tomamos el logaritmo neperiano de n de t, lo que vamos a tener es que esto va a ser aproximadamente igual, si vamos aquí, a el logaritmo neperiano de n0 más, como está multiplicando, el logaritmo de esto es el logaritmo de n0 más el logaritmo de e elevado a nt. Pero eso es igual a nt lo podemos pasar multiplicando, nt lo podemos pasar multiplicando por el logaritmo neperiano de e, que es 1. Luego tenemos ya la expresión de cómo varía en términos logarítmicos cómo varía la población. Bien, eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver cómo varía la productividad total de los factores productivos. Bien, pues la productividad de los factores productivos va a variar de la siguiente forma. Este elemento va a tener un peso especial en la teoría del ciclo real, que la vamos a explicar ahora a continuación una vez que veamos el comportamiento de ADT. Entonces, ADT la productividad total de los factores va a ser una condición inicial, es decir, va a tener un A de 0 inicialmente y va a crecer a una tasa G. Es decir, va a tener una tendencia, es decir, la productividad total de los factores va a tener una tendencia de crecimiento periodo a periodo a una tasa G. Pero no solamente eso, sino que vamos a suponer que en determinados momentos va a tener una perturbación.
va a haber una perturbación. Entonces, una perturbación tecnológica. Y eso va a hacer que se mueva ADT. Es decir, aquí lo podemos poner más una perturbación ADT. ¿Vale? El modelo de ciclo real lo que intenta explicar es explicar los ciclos económicos debidos a perturbaciones reales de la economía, a perturbaciones exógenas de la economía. Entonces, el modelo de ciclo real lo que hace es que hay perturbaciones en la productividad total de los factores productivos y eso va a generar un ciclo. Y eso es lo que vamos a ver en este modelo. Bien, y ADT, entonces se va a comportar, es decir, va a haber una perturbación y ADT va a ser autorregresiva. Es decir, ADT va a ser phi, un parámetro phi que está comprendido entre 1 y menos 1, sin llegar a 1 y sin llegar a menos 1, por ADT más la perturbación que se dé. Se da en el instante t, se da esta perturbación. Entonces, esta perturbación, por ejemplo, si es un impulso unitario, se da una perturbación de aquí, aparece un 1, por ejemplo, aparece un 1. Entonces, lo que vamos a tener es que ADT, si este es el tiempo y esto es ADT, en el instante 1, esto es AT en menos 1, perdón. Entonces, en el instante 0 ADT es 0, en el instante 1 se produce la perturbación, por ejemplo, unitaria, entonces vamos a tener que phi de ADT menos 1, que es 0, más 1. Entonces vamos a tener este valor de ADT. Para el retardo 1. Para el instante 2, lo que vamos a tener ya, si suponemos que EDT ya no, si suponemos que EDT ya solamente ha existido una perturbación en el instante 1, lo que vamos a tener es que a partir de ahora esto se va a mantener en el tiempo, pero se va a disolver, se va a atenuar en el tiempo paso a paso. Es decir, es un modelo autorregresivo. Esto va a disminuir en el tiempo. Entonces, esta perturbación que va a influir en la productividad total de los factores es la responsable de que se generen ciclos económicos. Bien, en general, ADT podría ser esto, como digo, también, más EDT, que puede ser un ruido blanco. Un ruido blanco, es decir, en cada instante del tiempo se produce una perturbación con una varianza relativamente pequeña y se produce un ruido blanco. Entonces, lo que tendríamos en nuestro modelo, pues sería un ADT que tiene una estructura de modelo autorregresivo, que es el que está influyendo en la productividad total de los factores productivos. Bien, entonces vamos a suponer esto. Vamos a suponer que se producen shocks. Este es el shock. Esta es la perturbación. Esta es la perturbación que se produce, ¿no? Entonces, ADT, como he dicho, ADT va a ser phi de ADT menos 1 más epsilon de t. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues en términos, esto es una R1, esto es un modelo autorregresivo de orden 1. ¿Qué es lo que tenemos? Pues que el logaritmo, si tomamos logaritmos, que es lo que vamos a necesitar, el logaritmo neperiano de ADT es igual a el logaritmo neperiano de todo esto. Entonces, el logaritmo neperiano de todo esto, como esto está multiplicando, lo que tenemos es que esto es igual al logaritmo de A de 0 más G de t, más E elevado más, porque esto aquí hay un más, o sea que esto estaría multiplicando por E elevado a t, entonces sería más ADT. ¿Vale? Y ADT hemos dicho que es esto. Es esto. Bien, por tanto lo dejamos aquí. Tenemos que la perturbación en términos logarítmicos varía de esta forma.
varía de esta forma. Luego tenemos la población, tenemos la producción y la función de producción, y vemos que la población varía a una tasa n y la productividad total de los factores tiene una tendencia, es decir, crece a una tasa g, y está sometido a perturbaciones. Si no existen perturbaciones, pues este término no existiría. Bien, lo que el modelo va a hacer es ver las consecuencias de que exista puntualmente una perturbación que se va a ir disolviendo, diluyendo a través del tiempo. Va a permanecer en el tiempo esa perturbación, pero periodo a periodo se va atenuando. Muy bien, pues muy bien, pues ahora lo que tenemos que ver son los hogares, las familias cómo se comportan. Bien, vamos a copiar esto aquí. Vamos a copiar esto aquí rápidamente. Bien, vamos a ver ahora el comportamiento de los hogares. Los agentes van a tener expectativas racionales sobre el precio de los factores en periodos futuros. Por ejemplo, en VDT más 1, concretamente en VDT más 1 y en RDT más 1. Van a estar en el periodo T y van a tener expectativas racionales sobre el precio de ambos factores. Y el flujo de rentas futuras lo descuenta a una tasa ρ, es decir, a una tasa de descuento ρ. Y el factor de descuento será 1 entre 1 más ρ. Este es el factor de descuento. De tal forma que un ρ muy alto, eso significa que si ρ, por ejemplo, está próximo a 1 o relativamente alto, lo que tenemos es que beta va a ser relativamente pequeño. ¿Y qué es lo que significa eso? Pues que si valora una renta en el periodo 1 y si tiene una renta en el periodo 1 y quiere valorarla en el periodo 0, lo que vamos a tener es que multiplicar beta por esa renta para obtener la valoración en el periodo 0. Entonces vamos a tener que esa renta en el periodo 0 se va a ver disminuida mucho. Entonces quiere decir que este individuo valora el futuro en términos presentes muy poco. Luego es una persona muy impaciente. Es muy impaciente en el consumo, es decir, prefiero consumir hoy a ahorrar. Es una persona relativamente impaciente. Y si ρ es muy bajo, por ejemplo, si es prácticamente 0, entonces lo que tenemos es que beta va a tender a 1. Es decir, que va a ser una persona paciente. En el sentido que, en ese caso extremo, si beta es igual a 1, significa que una renta en el periodo 1 de 100 unidades monetarias, en el periodo 0, al multiplicarlo por beta, que es igual a 1, lo valora de la misma forma. Luego, ROS altos significa que las valoraciones de renta futuras hoy las valora en muy poca cuantía. Luego es una persona impaciente. Es decir, que las rentas futuras comparadas con las presentes las valora muy poco. Luego es una persona impaciente, como digo. Y un RO bajo supone que beta tiende a 1 y entonces es una persona paciente. Le valora una renta hoy o mañana de la misma forma. Y conforme la renta futura se descontará a la tasa de descuento según los periodos en potencias del tiempo. Muy bien, entonces lo que vamos a tener es la siguiente función de utilidad. Vamos a tener la función de utilidad, vamos a utilizar una función de utilidad logarítmica, que va a ser la función de utilidad va a ser igual a la esperanza la utilidad en el periodo t, va a ser la esperanza en el periodo t de ¿qué? De el sumatorio desde t0 hasta infinito del factor de descuento elevado a t multiplicado por ¿qué? Por la utilidad que tiene.
La utilidad va a ser la utilidad logarítmica del consumo en el periodo t más b, un parámetro positivo, por el logaritmo neperiano del ocio. Y lo vamos a poner así. Vamos a poner 1 menos LT. Siendo LT la oferta de trabajo. 1 es las horas disponibles menos la oferta de trabajo que ese individuo realiza. Entonces esto va a ser el ocio, ¿vale? Normalizado las horas de trabajo a 1, ¿vale? Y esto lo multiplicamos por NT, por el número de individuos que hay, y entonces tenemos la función de utilidad global. Entonces esta va a ser la función de utilidad. Y vamos a tener una restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria va a ser la siguiente. KDT más 1, el capital que va a haber en el periodo T más 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la renta nacional. La renta nacional va a ser VDT por LDT más RDT por KDT, esta sería la renta nacional, menos lo sobrante que va a haber para el periodo siguiente va a ser el ahorro. Entonces es la renta nacional menos ¿qué? Menos el consumo que hacen las familias, menos, vamos a poner aquí el gasto público, luego lo vamos a eliminar, menos el gasto público y más el capital que había en el periodo anterior. Luego, el stock de capital que hay en el periodo siguiente va a ser el stock de capital que hay en este periodo más el ahorro que hay en la economía, que es la renta, menos los consumos. Ahora, si dividimos entre NDT, lo que tenemos NDT, NDT, NDT. Esto ya lo he puesto per cápita, este consumo y un gasto público lo he puesto per cápita. Y esto es NDT. ¿Vale? Donde este consumo es el consumo agregado dividido entre NDT, GDT es el gasto público agregado dividido entre NDT, y tenemos que LDT es la oferta de trabajo, es decir, la cantidad de gente que trabaja, LDT, dividido entre el total de la población. Entonces, esto se queda tal cual, esto es LDT, esto es LDT, esto queda tal cual, lo vamos a dejar tal cual, y esto es KDT, NDT. Bien, y esto lo podemos arreglar de la siguiente forma. Esta restricción presupuestaria la podemos poner como VDT por LDT más RDT por KDT, estamos en el segundo miembro, RDT por KDT, esto lo llamamos KDT, pequeña, menos CDT, GDT, esto es el capital per cápita, y ahora tenemos, aquí vamos a poner KDT entre NDT es igual a KDT, y si aquí multiplicamos por 1 más n, vamos a ponerlo en otro color, si aquí multiplicamos por 1 más n y multiplicamos aquí por 1 más n, lo que tenemos es que esto es NDT más 1 y por tanto esto es KDT más 1. Entonces lo que tenemos es que pasándolo al segundo miembro, que pasa negativo y sería menos 1 más n multiplicado por KDT más 1. Así quedaría nuestra restricción presupuestaria. Y esto es igual a 0. Bien. Luego, ¿qué es lo que va a tener que realizar globalmente los hogares? Va a tener que maximizar la utilidad sometido a esta restricción presupuestaria. A esta restricción presupuestaria global de la economía. Fijaos, lo que no se consume, del total de la renta, lo que no se consume ni se gasta, pasa a equipo capital. Es decir, el capital que va a haber en el periodo T más 1 es igual al ahorro, que es este término, más el capital que ya había en el periodo T. Muy bien. Entonces, ahora lo que se tiene que, como digo, es maximizar esa función de utilidad sometida a la restricción presupuestaria.
y vamos a utilizar el lagrangiano. Lo escribo aquí rápido y ponemos aquí el lagrangiano correspondiente y lo resolvemos. Bien, ya tenemos el lagrangiano, y entonces para calcular esto, para solucionar este problema, lo que tenemos que aplicar son las condiciones de primer orden, es decir, que las derivadas parciales para cada una de las variables de esa función lagrangiana tiene que ser igual a 0. Es decir, lo que vamos a tener es que la primera condición es que la parcial de L de t con respecto al consumo tiene que ser igual a 0. La segunda condición de primer orden es que la parcial del lagrangiano respecto a L de t, la otra variable de elección, tiene que ser igual a 0. Y 3, la parcial del lagrangiano con respecto a k de t más 1 tiene que ser igual a 0. Escribo las condiciones rápidamente y luego las explicamos. Bien, aquí derivando, con respecto a c sub t, lo que vamos a tener es la esperanza de beta t, y ahora tenemos que derivar con respecto a zt. A ct, esto es igual a la inversa de ct, 1 entre ct, multiplicado por nt, menos, aquí tenemos otro ct, perdón, menos lambda de t igual a 0. De tal forma que, para que se cumpla esta ecuación, nt entre ct menos lambda t es igual a 0, es decir que lambda t es igual a nt entre ct. Con respecto a lt, a la oferta de trabajo, lo que vamos a tener es, lt lo tenemos aquí, entonces vamos a tener 1 menos l de t, que multiplica a menos b por n de t, ¿vale? Más lambda de t por v de t igual a 0. Y entonces de aquí despejamos lambda de t y tenemos esta expresión. O sea que lambda de t toma estas dos expresiones. Y esto nos va a facilitar mucho la vida. Estas dos expresiones. Y por último, si derivamos el lagrangiano con respecto a la variable k de t más 1, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener que esto va a ser igual a la esperanza de b elevado a t, que multiplica, aparece ya aquí, que multiplica a menos delante, b de t menos delante, menos 1 por 1 más n, por lambda de t, por la derivada de k de t más 1, que es 1. Y ahora lo que tenemos que hacer es derivar con respecto, como esto es un sumatorio, vamos a tener para lambda t más 1, vamos a tener lambda t más 1 por 1 más r de t más 1, es decir, aquí tenemos un k de t y aquí tenemos otro k de t, vamos a tener 1 más rt más 1, multiplicado por beta elevado a t más 1. Es decir, aquí estamos diferenciando con respecto a el k de t más 1 explícito que nos aparece aquí, pero tenemos un k de t que en el sumando, como esto es un sumando, es un sumatorio, vamos a tener un k de t más 1. K de t más 1 y un lambda de t más 1. Luego tendremos lambda de t más 1 que multiplica que aquí tendremos un k de t más 1, aquí un k de t más 1 y un rt más 1. Sacando factor común, lo que tenemos es 1 más rt más 1 multiplicado por beta elevado a t más 1. Y aquí tenemos la última condición. Bien, pues a partir de ahora, jugando con estas condiciones, vamos a obtener las relaciones que nos van a permitir desarrollar el modelo.